Hola mis amados hermanos, bienvenidos al día número 13 de estos 40 días en el lugar secreto. El día de hoy estaremos reflexionando sobre Éxodo capítulo 13. El Señor habló con Moisés y le dijo: Conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Abib y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia, cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes. Se trata de la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, tierra donde abundan la leche y la miel. Durante 7 días comerán pan sin levadura y el día séptimo celebrarán una fiesta en honor al Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura, ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante esos 7 días. Ese día ustedes les dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Año tras año, en la misma fecha, cumplirán con esta ley. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se las haya dado conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de un asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten ¿y esto qué significa?, les dirán: el Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. El versículo 17 dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó: si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José: pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando esto suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etán, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Amén. Vemos que aquí el Señor trae muchísimas enseñanzas que nosotros podemos aplicar en nuestro día a día y en nuestra vida cristiana y en nuestra vida durante ese proceso o ese desierto que a veces pasamos nosotros.
Y primeramente me llama la atención y es que Dios quiere libertarnos, Dios trae libertad a nuestra vida, pero lo único que el Señor anhela es que nosotros podamos consagrarnos a Él, y por eso es que las primeras indicaciones que da Moisés es: conságrame el primogénito de todo vientre. Es lo que el Señor más anhela de nosotros, esa consagración. Y qué mejor momento para hablar de consagración ahorita que estamos iniciando un nuevo año, que iniciamos con nuevas metas, con nuevos anhelos en nuestra vida con el Señor, y poder decirle al Señor: Señor, este nuevo año quiero consagrarme para ti. Cuando la Biblia habla del primogénito se refiere a quizá lo mejor, a eso que es muy apreciado, a eso que tiene gran valor. El Señor anhela que eso que para nosotros es importante, eso que para nosotros es de gran valor, no ocupe un mayor lugar que el mismo Jesús ocupe en nuestra vida. Él desea ser nuestro primer lugar y por eso demanda esa consagración. Incluso versículos más adelante empieza a hablar sobre el que durante 7 días ellos no deberían comer nada que contenga levadura, y eso nos llama justamente a lo mismo, a esa consagración que el Señor anhela, a esa santificación, recordando que santificación no es el hecho de ser perfectos, porque perfectos solamente hay uno y es el mismo Jesús, sino es el hecho de poder ser separados, entender que ya el Señor nos llamó, nos escogió y ahora somos separados del mundo. Vivimos en este mundo, pero no debemos actuar como actúa el mundo, y es esa consagración que el Señor demanda, y que en este nuevo año le podamos decir: Señor, quiero consagrarte lo mejor de lo mejor, que seas mi primer lugar en todo, mi primer lugar a nivel financiero, a nivel familiar, a nivel personal, en todo lo que tengo, eso que para mí es lo mejor, poder dedicárselo y consagrárselo al Señor. Asimismo, el Señor desea que nunca nos olvidemos de lo que Él ya hizo por nosotros. Por eso en el versículo 3, Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salen de Egipto, y los invita a sí mismo a celebrar y a hacer una ceremonia constantemente para recordar todo lo que el Señor está haciendo, todo lo que el Señor va a hacer. El Señor desea que nunca nos olvidemos, mis hermanos, de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Recuerda esa vez en la que el Señor te libertó, recuerda todo lo que el Señor ha hecho por ti, recuerda cómo el Señor te sacó de ese desierto que quizá nunca pensaste salir, recuerda al Señor cómo se te presentó en ese momento que más lo necesitabas, que no lo conocías, y Él llegó, tocó la puerta de tu corazón. Recuerda siempre lo que el Señor ha hecho por ti. David tenía esto muy en claro, por eso escribía en uno de los salmos: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Siempre debemos recordarnos: alma mía, no te olvides de lo que el Señor ha hecho, porque a veces se nos olvida, y por eso es que nuestro servicio mengua, por eso nuestra pasión por Él mengua, y eso nunca lo podemos olvidar. Siempre recordemos, siempre tengamos presente todo lo que el Señor ha hecho, cómo su poder se ha desplegado día tras día, año tras año, cómo el Señor lo hizo en el 2022 y cómo lo va a hacer también en el 2023. No podemos olvidar lo que Él ha hecho por nosotros y corresponder a ese amor en servicio, en pasión, en dedicación, en predicar el Evangelio, en llenarnos más de Él para poder corresponder a todo eso que Él ha hecho por nosotros y por nuestra familia. Asimismo, me llama la atención ver que como el Señor es el que abre, es el que cierra, es el que pone y es el que quita. Por eso el versículo 3 dice también, dice que el Señor, dice: acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. Y más adelante dice en el versículo 5: y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia cuando ya el Señor los haya hecho entrar. Es decir, es el Señor el que los sacó de Egipto, pero no solo eso, también es el Señor el que los hace entrar a la tierra que les prometió. Es decir, mi hermano, que es el Señor el que dispone. Él es el que abre puertas, Él es el que cierra puertas, Él es el que abre caminos, pero Él también es el que a veces dice: pare. Él es el que también en algún momento de nuestra vida, si tiene que cerrar una puerta, Él la cierra. Pero no nos debemos preocupar, porque cuando el Señor cierra una puerta es porque Él ya tiene un plan muchísimo mayor. Hay otra puerta que nos está esperando. Simplemente su voluntad es perfecta y nos debemos acoplar a esa voluntad perfecta del Señor.
Asimismo, continuando, me llama la atención en el versículo 14 cuando dice: el día de mañana, cuando sus hijos les pregunten ¿y esto qué significa?, les dirán: el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Y es porque también el Señor desea que cuando nosotros hayamos vivido esos procesos con el Señor no nos quedemos callados, compartamos ese legado a nuestras generaciones, compartamos lo que ya el Señor ha hecho por nosotros. No debemos silenciar lo que Él ha hecho en nuestra vida, es testificar, es contar lo que Dios hizo, contarlo a nuestra familia, contarlo a los hijos, contarlo a todos aquellos que nos rodean. Que generación tras generación sepan que un Dios llegó a nuestra vida, que un Dios nos rescató, que un Dios nos libertó. El Señor anhela que podamos nosotros dejar ese legado, no solo nosotros nos quedemos con la bendición y le arrebatemos esa bendición a nuestra familia, no, sino que nosotros también podamos compartir a los que nos rodean de eso que el Señor ya hizo por nosotros. Asimismo, debemos entender que Dios siempre sabe lo que hace. Y es impresionante cómo en el versículo 17, cuando ya empieza a contar un poco más de todo el paso del pueblo de Israel, dice que cuando ya Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, que era el más corto, sino que Dios toma otro plan y es llevarlos por un lugar que quizá era muchísimo más largo, pero que el Señor no quería que ellos pasaran por ese camino corto porque se iban a enfrentar a una guerra y el Señor decía: ellos no están preparados para eso, ellos vienen de salir de toda esta opresión allí en Egipto, no están preparados. Quizá el camino corto, que aparentemente era el más rápido y más fácil de llegar, se iban a presentar con esta situación. El Señor sabía que no estaba el pueblo preparado para poder enfrentarlo, no tenían armas, no estaban preparados para poder enfrentarlos. Entonces el Señor decide mejor llevarlos por el camino largo. Y quizá uno se puede preguntar, pero ¿por qué el Señor decidió llevarlos por el camino largo donde duraron 40 años atravesando ese desierto? ¿Por qué no mejor hizo que pasaran por el camino corto y no sé, hubiese chasqueado los dedos, hubiese hecho algo sorprendente y sobrenatural como Él lo suele hacer y ya, y hubiesen pasado sin necesidad de guerra ni nada, hubiesen pasado, no sé, en días o en semanas? Porque tuvo que hacerlos pasar por el lugar más largo, más demorado y que tuviesen que enfrentar tantas cosas? Y eso muchas veces nos lo preguntamos incluso en nuestra propia vida, porque a veces tenemos que pasar por ciertas cosas cuando sabemos que Dios puede hacer algo maravilloso y ya, y libertarnos. Y es porque Dios sabe lo que hace. Si Dios decidió que ellos debían pasar por el camino largo, era porque Dios sabía que era necesario. Asimismo, en nuestra vida, cuando estemos pasando por algo que no entendemos, debemos saber que Dios sabe lo que hace, mi hermano. Y cada proceso tiene un propósito. Cada desierto tiene un propósito. Simplemente debemos decirle al Señor: ¿para qué? ¿Qué es lo que anhelas que yo cambie, que modifique? ¿Cuál es el propósito? Y poder alinearnos a la voluntad del Señor. Y por último, comprender que durante el proceso el Señor nunca nos va a abandonar, mi hermano. Si en este momento quizá estás pasando por un proceso a nivel familiar, económico, no sé cuál sea ese proceso, entender que el Señor en medio de ese proceso, Él está contigo. Por eso en el versículo 21 dice que de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego. Es decir, el Señor nunca los abandonó. El Señor nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar a nuestro lado. Así incluso a veces nosotros no entendamos la razón de por qué a veces nos pasan ciertas circunstancias. El Señor, nuevamente le repito, Él sabe lo que Él hace. Y lo mejor es que Él siempre va a estar a nuestro lado. Por eso David escribía en el Salmo 23, aun cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué mejor saber que aún en medio de lo que estemos pasando, el Señor siempre estará a nuestro lado. Así que no hay nada que temer. Vamos a iniciar este 2023 de la mano del Señor, entendiendo que Él camina con nosotros de día y de noche. En el día bueno y en el día malo, el Señor sigue siendo bueno, el Señor sigue siendo fiel, y nosotros debemos seguir siendo esos hijos que corresponden a ese gran amor y a esa gran fidelidad. Amado Dios, enséñanos
a seguir, Jesús, en consagración a ti. Enséñanos a este 2023 poder dedicarte lo mejor de lo mejor.